Toda la memoria histórica de nuestro país reposa aquí en este sitio sagrado que es el Camposanto de la Recoleta. Las personalidades históricas más antiguas como las más recientes se encuentran aquí. Un homenaje especial merecen los héroes civiles de la democracia, así como aquellos desaparecidos durante la atroz dictadura. Yo soy Florencio Troche Rotella. Nací en la ciudad de Zapucay. Soy la quinta generación del prócer capitán Mauricio José Troche. Soy hijo de un excombatiente. Mi papá se llamaba Julián Troche. Mi papá los últimos tiempos fue al Chaco, porque según la historia, según me comentó mi finado papá, los primeros tiempos los soldados, los paraguayos siempre se presentaban directamente para la defensa de la patria. Pero en vista que ya fallecían muchísimos paraguayos, la mayoría después ya se escondían, ya no querían más irse, porque se llamaba tal remesa, tal remesa. Y en estos momentos, en un interín, mi abuela le escondió a mi papá en la ciudad de Zapucay, en el cerro, bajo cerro. Sí. Y cumplió 15 años y después le agarraron los bomberos. Los bomberos se llamaba aquel tiempo la persona que buscaban a los que se escondían. Y lo que se escondía aquel tiempo se le decían sandía y huihuí. Le agarraron porque le siguieron a mi abuela llevándole a la comida y le pillaron ahí. Y entonces le trajeron a Paraguay directo al Chaco después. Un tiempito, buen tiempo estuvo. Después de terminar la guerra se quedó más ahí y después volvió. Bueno, yo soy Carlos Vera, soy Abed, mi segundo apellido es Sirio. Soy documentalista, investigador, no soy historiador porque me parece que un título le queda muy grande. Pero sí soy documentalista, investigador y soy un ratón de biblioteca y estoy siempre buscando información que tenga que ver con la historia. Y sobre todo con el pasado de nuestra gente, de mi gente sobre todo. De los sirios, de los libaneses y de los italianos. O sea, siempre estoy en la búsqueda de eso porque mi familia política es italiana. Entonces de ese lado siempre estoy buscándole algo, ¿verdad? ¿Y acá estamos ante? Aquí estamos ante el panteón de la Unión Libanesa. Resulta que la migración árabe en general ya ha ocurrido, o sea, migración. Árabes de Paraguay hubo de la época de la colonia, vamos a decirlo. Pero las migraciones ocurrieron a partir de 1872, 73, luego de terminada la guerra de la Triple Alianza. Eso es una cuestión que está bastante escrita en los tres únicos libros importantes que tenemos sobre la migración árabe, que fue la de Árabes de Paraguay de Ahmed Franco, Árabes de Paraguay de HDD, Humberto Domínguez Dip, y el último libro, el más importante de todo, que salió creo que en el 2005, no, perdón, hace 2 años, el de Daniel Nasta, que es un libro bastante grueso que inclusive guarda biografías de mucha gente, entre ellas la de mi abuelo Domingo Abed también. 1872 empiezan las migraciones, vienen principalmente sirios y libaneses, producto de el desarme del Imperio Otomano luego de antes de la Primera Guerra Mundial y luego de la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando el Imperio Otomano cae, aquello se convierte en un protectorado o un mandato francés y británico por otro lado. Y sobre todo ocurre una gran matanza de cristianos que había una colectividad de cristianos dentro de un mundo musulmán que fueron los que prácticamente poblaron la migración que vino a América. Pasaron por Argentina primero y luego vinieron a Paraguay, la mayoría de ellos. ¿Y dónde se instalaron? Se instalaron en Asunción muchos, pero también fueron al interior. Hay Encarnación, hay Pilar, hay Santa Rosa, hay Rosario, sobre todo en el área industrial y no necesariamente en el área digamos, de obreros de la tierra, ¿verdad? Más bien eran industriales, trabajaban en el área de la industria, el comercio, pero más que nada el comercio. Inclusive quedó registrada una frase muy simpática a nivel país, que es cuando uno está muy alegre, dice, y yuru yekarei turco valija, dice. O
sea, que el turco te vendía tela, al hacer la valija como que ríe, ¿verdad? Entonces es un dicho gracioso que usa la gente. Mi papá siempre decía y mi abuela también. Yo soy chaqueño, yo soy de Puerto Casado y vine a la capital en 1956 y vivía en Colón entre 14 y 15 proyectadas en barrio Tacumbó. Y por supuesto, ¿cuál era la escuela más cercana? La escuela Federico Chávez, Ayolas y 22, que habrá tenido 2 o 3 años de existencia esa escuela. Sí. ¿Verdad? Y ahí hice mi escuela primaria hasta el 6º curso, hasta el 6º grado. Preescolar hasta ahí. ¿Y tenías compañeros ahí ya conocidos de la política? Me estaba comentando un poco. No, en la escuela no tenía, pero te explico esta anécdota que es valiosa desde el punto de vista histórico. El Cerro Tacumbú a las 5 de la tarde, después de dinamitarse todos los días y convertirse en empedrado de la capital, hacían trabajo forzado los presos políticos del Partido Comunista, del Movimiento 14 de Mayo y del Frente Unido de Liberación Nacional. Cuando nosotros salíamos de la escuela a las 5 de la tarde, bajaban del cerro esposados y engrillados los presos políticos que hacían trabajo forzado. Entre ellos, Ananías Maidana, Julio Rojas, estaba Alcorta, estaba otros presos de la época del movimiento 14 de mayo. ¿Por qué te cuento esto? Yo tenía 10 o 12 años. Sí. Me vuelvo a encontrar con ellos en 1975 en un calabozo de la Tercera. Hacete idea. 1958, 1959, a 1975, ¿cuántos años? 19 años estuvieron presos. O sea, un encuentro para nosotros era un material didáctico, un niño que puede entender de un preso político. Y sin embargo, cuando nos encontramos, y entonces digo yo, esto forma parte de una historia no contada y que creo que en este programa, que tiene conexión con la parte profunda de Asunción, es importante que se conozca quiénes en Asunción, los poetas, los cantores, los políticos y también los presos políticos, que tienen que ser reivindicados a través de la memoria. Mábela y Manduá, se cuera. Entonces yo creo que es bueno iniciar esta charla en este programa de Asunción en Escondido, rindiendo un homenaje a estos héroes civiles de la libertad. También están los más altos exponentes de nuestra música, de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Por citar dos, Emiliano R. Fernández y Augusto Roa Bastos. Sí, a todos les decimos turco, pero estos básicamente eran sirios y libaneses. Claro, y nada que ver con Turquía. Nada que ver con Turquía. Ahora tenemos relación con Turquía. Pero más que nada vinieron sirios y libaneses. Y como ambos tenían prácticamente los mismos documentos, entonces resulta que eran sirios libaneses. Pero Siria es un país y Líbano es otro. Así, pero siempre se lo confunde o turcos, para generalizar, o sirios libaneses. En 72, como te decía, finales del siglo XIX, la primera migración, y luego para eso aquello. Ya cuando empezamos luego al inicio del siglo XX con necesitar gente que trabaje la tierra, entonces como ellos no trabajaban la tierra, básicamente no vinieron. Ya la segunda oleada grande de migrantes ya vino en los 60, 70, que son los que se quedaron más que nada en Ciudad del Este, en la zona de la frontera. Ellos fundan la Unión Libanesa. En 1919, 13 de septiembre de 1919, se funda la Unión Siria. La Unión Siria es la que une a más o menos unos 100 familias entre sirios y libaneses. Realmente lo que ellos hacen es unir a la colectividad siria y libanesa, como eran muy unidos, ¿verdad? Muy cercanos.
Y luego, en 1842, se funda la Unión Libanesa. 1942 se une se crea la Unión Libanesa y en el 44 el Club Sirio. 1944. Sí, ambas instituciones todavía hasta ahora existen. El Club Sirio ya sabemos ahí en Cerro Coray y Iturbe, y la Unión Libanesa sobre la calle Herrera y Casi Antequera. Hasta ahora sí. El Club Sirio tiene un local social muy grande sobre la calle en La Maré, que es donde hacen todas las actividades sociales. Pero estas actividades, esta gente, como decía un amigo italiano, el paraguayo, la sangre del paraguayo es como el mejor tiner que puede haber. Entonces estas colectividades fueron mezclándose con las paraguayas. Y al fin y al cabo, de segunda, tercera generación, más perdiendo la identidad, porque no todos se casan entre sí. No italiano entre italiano, árabe entre árabe, sirio entre sirio, sino al final terminan sirio con italiano y formando una mezcla racial interesante, que es la que al fin y al cabo nos da a nosotros lo que somos, ¿verdad? Todos ya fallecieron. Ananías Maidana fue el último que sobrevivió con Duwit Casabianca. Pero Antonio Maidana, cuando salió en libertad, porque nosotros estuvimos juntos presos en la tercera. Sí. Yo después fui trasladado a Tacumbú, volví en emboscada y en emboscada nos volvimos a encontrar. Entonces, Antonio Maidana, Ananías Maidana, Julio Rojas y Alcorta salieron en libertad, entre otros, y fueron condecorados en Moscú, en la Unión Soviética, en La Habana, el propio presidente Castro. Y después se les ordenó volver a militar a la Argentina y ahí murieron desaparecidos, salvo Alcorta, que murió en Estocolmo. Y me encontré con ellos de vuelta en Estocolmo. Ahora, sus restos nunca fueron repatriados. Nunca fueron repatriados y hasta hoy yo me suelo encontrar con la hija de Antonio Maidana, secretario general del Partido Comunista. Una persona adorable, una persona amable, cultísima. Su hija es arquitecta y trabaja en la Contraloría General de la República, peleando por su jubilación. ¿Vos me podés creer? La hija de un héroe civil que lo único condenable fue para Stroessner y para nosotros un ejemplo de civilidad, de progresismo y de tolerancia, porque convivimos en un calabozo. Yo no tengo más que gratitud para con Antonio Maidana, con Ananías, con Julio Rojas, con el ingeniero Vareiro, con los Cardoso, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿dónde están sus restos? Si desapareció en la Argentina. Está entre los 30.000 desaparecidos, igual que Julio Rojas. Pero por lo menos una insignia de ellos tiene que estar colgado en algún monumento de Asunción. Son los héroes escondidos de la República y que hay que resucitarlos a través de ustedes. Algunos de ellos están por ahí, se les puede encontrar sus restos en la Recoleta, ¿verdad? Que es un poco el lugar que vamos a visitar nosotros después. Y yo no sé si uno de ellos podemos encontrar. Ananías puede ser, no sé muy bien dónde está, pero si se lo encuentra, creo que es una idea tuya lo de tener el mausoleo de los héroes civiles. Baerepio la militante, Baerepio la familia Irricoa, Baerepio la Boejara y Plata, Ohuerecola y Panteón, Tapichamba, Apojara de la Libertad, como es. Me parece genial la idea de tener el mausoleo de los héroes civiles de la República del Paraguay en la capital, donde estuvieron prisioneros. Estuvieron prisioneros por sus ideas libertarias, en una ciudad que nació como cuna de la libertad. Increíble la contradicción. Y un poco del Partido Revolucionario Febrerista, ¿qué héroes podemos rescatar, podemos recordar un poco que le tenemos ahí en Recoleta? El febrerismo, más que un partido, es un movimiento, es una energía política que surgió después de la Revolución de Febrero del 36 con el coronel Franco. El coronel Franco es el símbolo máximo de esta emancipación cívica. Pero, por ejemplo, deberíamos saber dónde está don Carlos Caballero Gatti, héroe de la Guerra del Chaco, que ganó sus preseas de capitán en los campos de Toledo, fue presidente del partido. ¿Dónde está Ignacio Iramay? ¿Dónde está Alarico Quiñones? ¿Dónde está Juan G. Granada?
¿Dónde está don Roque Gaona? Un año, digo yo, la cara ahí, guasu. Cara ahí, Iñapipucu, Anambusuja y Pipucúa. Deberían ser reivindicados porque aportaron su conocimiento y su ciencia al servicio de la ciudadanía y es más, dedicaron la lucha por la libertad. Chilo Codastonson, ahí tenés, el Instituto Codastonson. ¿Quién era el capo máximo de Chilo Codastonson? Un combatiente del febrerismo, un combatiente libertario. Más bien, la gente conoce como una clínica radiológica y debería tener, además de una clínica radiológica, un recuerdo en la Recoleta a un héroe civil. Esta es una ciudad ingrata. Tampoco faltan en torno a este sitio las historias de apariciones sobrenaturales y fantasmas. Más de uno tiene una historia que contar. Hace 40 años que estoy acá. Primeramente, cuando yo llegué acá en la Recoleta, primeramente empecé a vender agua. Agua y después fui albañil, ayudante albañil, pintor, todo ese tema. Acá en el cementerio de la Recoleta. Después me quedé mucho tiempo acá. Después me fui a servir mi patria, al cuartel de Mariscal Estigarribia. Después volví otra vez acá. Estuve por Mariscal Estigarribia, específicamente en Boquerón y Pitiantuta, limpiando cementerio y trinchera, aquel tiempo. Y después cuando terminó el servicio volví otra vez acá. Sí, la verdad que sí, con mis 40 años de estadía acá, tuve experiencia. Y bastante, vamos a decir. Pero lo más resaltante es, acá cerquita, más o menos acá a 200 metros, está un copeticito. Y estábamos ahí una noche. ¿Cómo se llama el competitivo? A la pucha, eso no me acuerdo, porque ya no existe más, güey. Ah, Ya no existe más. Había un competitivo donde se vendía empanada, cerveza, gaseosa. Y ahí nosotros estábamos más o menos a eso las 20 y 30 horas. Estábamos ahí tomando gaseosa, comiendo empanada, porque nosotros somos acá del Club Deportivo Recoleta, pues. Y ahí viene pasando una pareja, totalmente la mujer vestida de novia y el varón trajeado. Pasó enfrente a nuestro y entonces con mi amigo, los que estamos ahí, decimos, ¿de dónde aparece este? No puede ser. No puede ser que de por sí no me aparezca esto. Y entonces nos pasó la pareja de novio y de novia, empezamos a hacer vestido completamente. Como si iba que se va a casar o recién casado. Y empezamos a seguirle. Más o menos la distancia 20 metros. Detrás de ellos veníamos. Y directamente se dirigía acá en este portón, que está detrás de mí, acá el portón 12. ¿Por acá está? Sí, por acá. Y aquel tiempo, este portón no se cerraba, se quedaba totalmente abierto. La municipalidad no cuidaba todavía de cerrar los portones aquel tiempo. Y al entrar ahí está un panteón de la familia, que no quiero decir el nombre, y ahí al entrar ahí se terminó, la pareja en sí se terminó. Pero ¿tiene algo que ver con eso? Sí tiene algo que ver con esa familia, porque falleció en un accidente. Mi nombre es Anastasio Solalinde, tengo 58 años, yo estoy acá en el cementerio 28 años de antigüedad. Se dice Limontú porque antes había muchas plantas de limón y eso. Por eso que se llama, ahora no se terminó y se queda como ex Limontú. ¿Y vos llegaste a ver esas plantas? Sí, cuando eso era parte de Angelito, esta parte. Todito era parte de Angelito y teníamos que hacer picada para entrar a cavar las sepulturas. Solamente era Angelito. Sí, parte de Angelito era, parte, antes. En medio de los limones. Sí.
Y no había movimiento. No, que yo sepa, no veo. Yo ya hace 28 años veo, dicen que otra persona, pero yo nunca escuché. Cuando va a llover y eso. No, mentira eso. Nunca, yo nunca escuché. Pues yo ya recorrí todas partes de esta parte Y la gente cuenta un poco de eso. el otro al otro lado dice que tenía un movimiento ahí, al costado de la oficina. Ahí dice que tenía un movimiento, pero acá no. Acá en Limontú yo nunca he escuchado de él. Y otra cosa, justamente acá también está mío, una tarde, un día martes, estando acá con un señor que ya falleció también, recolectando, de nombre Policarpo Vera. Estamos ahí, aquí sentados, un día martes, también me acuerdo, y estaba a punto de llover. Y viene entrando una mujer, hermosa mujer, pasó frente a nosotros, ni saludó. Y entonces le dije a este señor, don Policarpo, y señal por a seguir y andejas. Y entonces le seguí. Y me dijo el señor, Anísera, yo seguí, y señal por ahí, pero yo le seguí. Y acá detrás mío está un panteón de color lila, creo que lila. Al darse la vuelta ahí se me terminó ahí. Pues yo me iba detrás de ella. Ahí se me terminó totalmente. ¿A usted ver tu chaño mundial, güey? ¿Eso te asustó? Me asustó eso. ¿Eso de la pareja no te asustó tanto? No tanto porque estábamos entre 2, entre 3, entre 4. Pero en este caso... Este caso sí me asustó. Hubo más hacia la iglesia ya eso. Y personas que aparecía y desaparecía. Una pareja, por ejemplo, pareja de ancianos principalmente, que siempre aparecen y después desaparecen. Ese es constantemente hasta ahora. Claro que le vemos demasiado bien, ¿verdad? Pero no te habla. Yo me familiaricé con esta gente, con esta persona que están acá. Sí. Y ya no le tengo más miedo. Solamente no hacerles caso. ¿Y hay gente que le tiene miedo? Sí, hay bastantes. Compañeros que le tienen miedo. Un caso que ocurrió a mi compañero, el guardia de la municipalidad. Vinieron a hacer acá, su guardia también, pero allá detrás de la iglesia tenemos la administración municipal. Y ahí primeramente teníamos nuestra caseta de guardia. Ahí fue que le asustó bastante a 3 compañeros que salieron a la madrugada a correr, a desaparecer de acá, porque le perseguían ya. Según me contaron ellos, pero a mí no me consta, ellos contaron que vieron un perro enorme así y empezó a dispararle al perro. Porque era ilógico para un perro enorme así que esté ahí dentro del cementerio. Y después terminó ahí, en un ratito ya apareció el mismo perro, el supuesto perro. E hicieron lo mismo, porque acá nosotros siempre tenemos revólver y escopeta, pues, y empezaron a dispararle al perro. Y bueno, eso ya terminó ahí y después empezaron ya a hacer, a alta hora de la madrugada, se encerraron dentro de la caseta los compañeros. Y después ya vino a golpearle las puertas. Y al abrir no vieron nada. Y cerraron otra vez. Y ahí sí vino también nuevamente vino a golpear la puerta ahí. Y después tenía una tele, le quemó la tele, le quemó toda la electricidad. Y ahí empezaron los compañeros a salir y a correr. Ya no quieren entrar. No querían más. Aquella vez esos 3 compañeros ya no quisieron más volver. Pero cuando uno ve esa clase de anormalidad, no tienen que hacerle caso nada más. ¿Y algún personaje que está acá en Limontú, quién puede ser? Primero Cadete Benítez. Cadete Benítez se trajo acá ya su resto nomás. Él tenía su nicho allá en, no sé cómo se llama. Y después se trajo acá su resto, su ropa y eso. Acá cerquita queda su tumba ahí. Yo, cuando murió su tía o su tío, yo saqué el cuerpo de su, completo su ropa, tenía todo del militar. Él tenía todo. Todavía tenía ahí. ¿Y no se
no sé, su ropa así nomás ya estaba, ya, una bolsa estaba su hueso y eso. Y mucha gente le visita su tumba. Sí, antes sí, pero ahora no, ahora ya se deja, ya. Cuando su tía lo que siempre venía casado venía, pero él ya murió también. Hay agua, hay un cántaro ahí, siempre hay un cántaro, se carga y se toma. A veces viene la gente y lava su cara para que le recomienda alguna cosa. Antes los estudiantes siempre venían a pedirle la cosa. Pero después Eso ahora ya se terminó, ya no viene más la gente en el cementerio. Voy a comenzar con una coincidencia o casualidad, que se debe justamente a la Noche de los Museos. Con ese motivo yo visité el Museo del Hospital de Clínicas, del ex Hospital de Clínicas. Y ahí figura en la lista de los médicos recibidos en esa facultad la segunda promoción, primera, segunda y prácticamente todas. Pero en la segunda promoción figura el nombre de Bartolomé Coronel. Bartolomé Coronel, médico, yo vengo a ser nieto suyo, mi apellido es González Coronel. Entonces, pasando a hablar un poquito de él, voy a referirme a dónde nació. Él nació en Asunción, Paraguay, en una casona que era de sus padres, que se llamaban José Luis Coronel y Clara Echagüe y Andía. Andía. Sí. Ellos vivían en una casa que queda ahora en la intersección de las calles Tacuarí y Azara, la casona vieja. Allí, en esa casa, él nació. Entonces, terminando los años de escuela primaria, él pasa al Colegio Nacional de la capital. Ahí comienza sus estudios de bachillerato. En 1892, él entra, por dar las fechas, 1892 entra al Colegio Nacional de la capital. Ahí se recibe de bachiller y en 1898. Y al año siguiente, él se inscribe en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Ahí él termina y se gradúa en 1905 con el título de doctor, ¿no es cierto?, en Medicina y Cirugía Mayor. ¿Y angelito así milagroso no hay acá? Acá no. Acá lo que se dice que ahora que es milagroso es el que ahí donde está esa carpa que María Paz dice que es un poco milagroso también. María Paz. Sí, se le dice María Paz. Y ella es un angelito. Persona grande ya, pero angelito se le dice porque no tenía menor de edad, era cuando murió. ¿Hace mucho ya que murió ella? Ahí hace mucho ya. Hace mucho, ayer cumplió 26 años, me parece que. ¿Y no se sabe de qué falleció? Y dice que su papá que falleció de una enfermedad de 1001 le agarraron. Una rara. Sí, una rara enfermedad. Algunos fueron repatriados, algunos exponentes liberales y eso un poco. Pero todavía faltan muchos. ¿A quiénes te acordás vos en esta época, después de la caída de la dictadura, que se le pudo traer? O que se lo debe traer, ¿va? Bueno, ya se lo trajo a Epifanio Méndez, se le trajo a José Asunción Flores, ya se lo trajo también a sus restos a Teodoro S. Mongelos. Por ejemplo, ¿por qué no lo traemos a Arnaldo Baldovino? Arnaldo Baldovino es un héroe de la guerra del Chaco y fue ministro por el movimiento febrerista en el gobierno de coalición. De tipo Iñarandú, un poeta de la Gran Siete. Y él no está reivindicado. Debería estar.
No sé si en el Panteón de los Héroes, pero en ese mausoleo, cada vez me enamoro más de la frase, el mausoleo de los héroes civiles. Asunción, donde por primera vez se ejerció el derecho al voto en 1558, cuando fue electo el primer gobernador que le ganó nada más y nada menos que a Juan de Salazar y Espinosa, Francisco Ortiz de Vergara. Fue nuestro primer gobernador. O sea, acá se practicó la democracia, acá se ejerció la libertad. Y sin embargo los paraguayos fueron prisioneros de los propios paraguayos simplemente por pensar diferente. Tenemos que sacar esta bronca, esta irritación interna que tenemos y que está escondido en esta Asunción escondida. Los sitios más tradicionales de culto son la Calaverita, la sepultura de Francisca Villalba, la Crucecita Milagrosa y, por supuesto, la tumba del cadete Anastasio Benítez. En 1937 se funda la Asociación Mojarde, que es la que vamos a ver luego, cuya función era básicamente crear un panteón que dé esa protección final, el momento final, a los consorcios. Hasta ahora sigue funcionando muy opacadamente, pero sigue funcionando igual, tiene un cuidador, una persona encargada, pero una asociación grande, en el 37, quiere decir que el panteón se fundó, se creó unos años después, ¿verdad? Y esta en el 42 quiere decir que unos años después también se creó. Esta es más moderno. Sí, pero todo este sector es conocido como el libanés. Todo el sector. En el fondo del italiano es conocido como el libanés, pero es porque acá están también todos mezclados. Está italianos, hay paraguayos, hay libaneses. Hay muchos libaneses que no están enterrados aquí en el panteón, sino tienen sus propios panteones más adelante. Ahora, ¿qué significa Mojarde? Mojarde es el nombre de una ciudad que está en el centro de Siria, en la zona central de Siria, y que forma parte de otra ciudad que se llama Hama, que básicamente esa ciudad, si uno busca, digamos, razones de esa ciudad, prácticamente no existen, no hay casi ninguna. Pero sí vamos a encontrar pizzería Mojarde, hamburguesería Mojarde, de todos aquellos que vinieron de Mojarde, porque eran todos católicos y se adaptaron rápidamente a América. Porque América era toda católica. Y ellos eran de tradición católica ortodoxa y vinieron acá a América y se encontraron a gusto aquí, ¿verdad? Tal es así que vas a ver que muchos usan la cruz normal, otros usan la cruz ortodoxa, pero al fin y al cabo se mezclaron muy bien con la colectividad americana, donde fueron bien recibidos en el Río de la Plata y luego muchos subieron a Paraguay. Y en Asunción y después alrededor se instalaron, y todos trabajando en el comercio y en la industria. Yerba mate, tanino, algunos, explotación de bosques, otra, madera, pero más que nada el sector textil. Y algunos hacen arroz, la fara, por ejemplo. Entonces entendemos que hay muchos que están trabajando en eso. Y sobre todo en la zona sur también. Porque en la zona sur del Paraguay es un sector muy lindo, muy interesante y que ofrece muchas posibilidades del sector agrícola, ¿verdad? Ahí tiene, yo digo que tiene su momento y su día para aparecer. No molestarle, sencillamente no molestarle. Porque eso no le gusta. Hacer ruido, perseguirle, por ejemplo. Uno tiene que hacer caso omiso nada más. Porque de hecho sí te asusta. Se suben los pelos hacia arriba. Según, a mí no me consta, según me comentaron, albañiles que anteriormente estaban acá, la cual yo conocí, ¿verdad? Que en una oportunidad de lluvia salió un cráneo, prácticamente trayendo el agua. ¿De un párvulo? ¿De un pequeño? No, de la avenida principal allá. El agua que era muy grande y la avenida era muy angosta y el agua le hacía traer el cráneo por sí solo.
Y entonces el albañil agarró el cráneo y le habló al cráneo y dice, si mañana me haces encontrar un trabajo, porque estaba sin trabajo en ese momento el Señor, si mañana me haces encontrar un trabajo, te voy a hacer para tu nicho. Dice. Y al día siguiente, Hud agarró un enorme trabajo y le hizo el nicho que permanece ahí, hasta hoy en día. Y le ponen placas. De todo lleno de placas está. Es muy milagroso. Se dice que es muy milagroso. Y el Cadete Benítez también es muy visitado, pero más se le visita allá donde falleció, que creo que Villa Guaraní tiene su capilla. Pero acá está su tumba, su cuerpo. Pero también tiene visita constante. Y después está también la otra que hace poco que falleció, María Paz, que es muy conocida también. Sí. La tumba de María Paz. María Paz, que es muy visitada. En 1905, prácticamente graduándose él, el gobierno paraguayo, por decreto del Poder Ejecutivo, crea una bolsa de becas para los estudiantes mejor graduados para ir a Europa. En esa oportunidad fueron no solamente médicos, también fueron ingenieros, también pintores a Europa. Así que eso conformaba prácticamente la élite de la juventud estudiosa paraguaya. Me imagino que con mucho sacrificio, porque esto no hacía mucho tiempo de finalizada la guerra, era época de estrechez económica también. Y entonces él se instala en París. Bartolomé Colón se instala en París. De todo eso hubo, ¿no es cierto?, documentos donde atestiguan que él sí hizo esos cursos en París. Y él se devuelve entonces a Asunción, a la capital, en el año 1907. Por designación del presidente de la República, apenas él llegado, lo nombra director del hospital militar. Tiene a su cargo la dirección del hospital militar. No dura mucho ahí porque en 1908 una revolución tumba al gobierno y lo sacan también a él de la dirección del hospital militar. Se habla de su humildad, de su carácter benévolo, cómo trabajaba con los niños. Dicen que en su maletín él cargaba no solamente medicamentos, sino cargaba también golosinas y juguetitos que llevaba a los niños que visitaba. Escribía alguien y decía que las pasiones políticas nunca turbaron su alma y sufría hondamente con las revoluciones que cubrían de luto al pueblo, malgastando energías y retrasando su progreso. Entonces él se dedicaba básicamente a los niños, porque decía que había que atender a ese vergel a esa altura de su vida para que puedan ser realmente sanos y ser realmente buenos ciudadanos productores en su país y no gente enferma. Cuando yo terminé la escuela, me mudé al llamado barrio Ñanderoga, barrio IPS, Choferes del Chaco y Fulgencio R. Moreno, donde está ahora un restaurante oriental. Yo era aficionado al box, tenía en aquel entonces 16 años. Y cuando el micro que iba de Eusebio Ayala hacia Mariscal López era el 41, la línea 41. La calle era empedrada, calle de Choferes del Chaco. Y el tiempo estaba feo y yo me iba al Estadio Comuneros, porque yo como aficionado al box quería ir a verle a Kid Pascualito, que peleaba con un uruguayo, Rocky Pereira. Entonces me subo en el micro, en aquella época eran esos Volkswagen Combi. Y como no había ningún pasajero, me subo al lado del chofer. Y el chofer tenía la boletita que te pasaba para que vos le pases la boletita al pasajero que subía abajo. Yo soy un tipo muy racional, como buen hijo de jesuita, la superstición no existe para mí. Sin embargo, en este recorrido de tardecita medio llovinaba, en la calle Choferes del Chaco y Las Perlas, hace la parada una señora delgada con un piloto de color beige y una sombrilla.
hace la para, se sube la señora, flaca, enjuta, y me dice el chofer que escuchaba ahí el comentario de don Pedro García sobre la pelea, en Guasanicho de la de boletos, dice. Y le paso la boleta a la señora. Y al pasarle, me pasa el 10 guaraníes y siento una mano helada. Yo no dije ni una palabra. Chofer del Chaco hacia Mariscal López. Sí. Pasamos la Franconi, pasamos ahí la Dije Tren. Sí. Y cerca del Sanatorio Italiano toca el timbre. Cerca del cementerio. Sí, ya al costado del cementerio. Cementerio de Itebema, pasando el italiano. Y hace la parada y yo me doy la vuelta. Y esa señora que estaba con piloto y sombrilla tenía la mortaja de la muerta, con el barbijo incluido. Y se bajó y entró. Yo no dije una palabra. El chofer, como un loco, aceleró. Y más o menos delante del centenario, me dice el chofer, debió echar la ya. Da y la ya, sino que a poco ese. Jate un güero, ñañembo, ese era, me dijo. Qué puta, no le alzó a ni un solo pasajero de ahí hasta Oliva y 15 de agosto, donde me bajé para irme al estadio comunero. Vos decís, era una imaginación, nada que ver. O sea, se subió un pasajero normal, sentí su mano helada, se subió con un piloto y se bajó una mortaja. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Pero para un tipo como yo, esa experiencia para mí es inolvidable y al mismo tiempo inexplicable. Este lugar merece más respeto y más afecto de parte de las autoridades nacionales. Es un monumento histórico que tiene que ser preservado. De las primeras, los Salomón, los David, los Vitar, los Sabe, los Saba, que son hermanos, pero los Ricardo, los Predo, los Martínez. Porque hay una particularidad, si encontrás una persona que tiene apellido, como apellido un nombre, lo más probable es que esa persona sea de origen de la Mesopotamia, digamos. O sea sirio, libanés, Pedro, Ricardo, esos son Rafael, David, Elías, son todas personas que vinieron de ese lado. Entonces aquí tenemos muchas de ellas. Y hay apellidos que ya casi no escuchamos, como Totunji, por ejemplo. Son apellidos que casi no escuchamos ya hoy en día, pero que tendrá que seguir existiendo, ¿verdad? Siempre su dedicación fueron a los niños. Ahí voy a adelantar un poquito, entonces, lo que se comentaba o se comenta acerca de su paso por la Facultad de Medicina, muy enraizada, lógicamente, con el Hospital de Clínicas. Él dictaba también cátedras en la Facultad de Medicina de Asunción a su regreso. Pues sus alumnos dicen que lo pasaban divino en sus clases por sus conocimientos. No solamente de esto, sino tenía muchas anécdotas que contarles también de todo su pasar por Europa en aquellos años. Así que les tenían así como un respeto, pero a la vez lo declaraban así como su padre, que todos consultaban con él. Decía lo del Hospital de Clínicas. Ahí no tengo fecha en donde al pabellón en donde se cuidaban a los niños llevaba el nombre de él, doctor Bartolomé Coronel. Y me consta que, porque yo llegué a ver que a la puerta o a la entrada de esa sala de niños, cuando el hospital todavía estaba en Varadero, tenían un busto del doctor Coronel, encabezando la sala. En una oportunidad, ya mucho tiempo después, ya en los años 50, el doctor Adolfo Catoni le invita a los dos hijos, al doctor Coronel, que vino de Montevideo, y a la hija, Amalia, para participar de un
rejuvenecimiento, vamos a decir, y de la sala que llevaba el nombre de él, siempre con el busto del doctor Coronel en ese sitio, a la puerta misma de la entrada de la sala de niños. Arena, por ejemplo. Yo conozco arenas en Italia, pero aquí creo que había una chica que conocía Arena, pero después ya nada. Porque encima tenemos la particularidad de que la mujer al casarse adquiere el apellido del marido. Entonces ahí con más razón pierde el apellido. Santo Nochito es uno de ellos, que prácticamente ya no existe. Condorelli es otro apellido que básicamente ya no existe. Pero que antes tenían terrenos en Cacupé, en la cordillera, y luego desaparecieron. ¿no? Ya, ¿y el Panteón Mujarde? ¿Qué diferencia hay entre el de la Unión Libanesa? Ninguno, que son solamente de colectividades diferentes. Y que aquí hay una cruz latina y la Mujarde tiene una cruz ortodoxa. Esa es la única diferencia. ¿Y qué apellidos predominan? Y ahí tenemos también Vitar, Yalil, Abed, Safwan, hay varios apellidos de ese tipo, de los que conocemos habitualmente. Chiham también. Acá tenemos Maluf. Entonces, son los que escuchamos siempre de los árabes, ¿no? De los árabes, como le decimos nosotros. Pero es interesante conocer porque prácticamente no hay historias al respecto, ni están escritas muchas historias. Básicamente toda su vida, entonces, como se dice, pasó ahí atendiendo a esos niños. Increíblemente, no le dio tiempo, como dicen los que lo conocieron, no le dio tiempo para realizar todo lo que él hubiese querido. Porque él sí tenía un sino especial, que era pensar en su muerte. Y fatídicamente esa muerte se produce a tan temprana edad. Él muere a los 33 años, dejando a su viuda, al hijo y a quien fue mi madre, como hija póstuma. Ese es un poco el recorrido de la familia. Como se dice, tenía un presentimiento acerca de un triste final. Y ese final no tardó en llegar. Pasó que un día recibió un pedido para ir a atender a un enfermo en las cercanías, dicen, de la iglesia catedral actual. Ahí asiste a ese médico, se contagia de la enfermedad terrible que azota esos momentos de la historia paraguaya, que es 1911, y muere por razones de la peste bubónica. Prácticamente él atiende al enfermo y antes de 48 horas él ya también muere. Y muere a la edad, como decía, de 33 años. Y como decía un sobrino suyo, comentaba lo siguiente: fallece el 8 de agosto de 1911. El sobrino escribía y decía, fallece el 8 de agosto de 1911. Se comentaba en su escrito este señor, que hay vidas magnéticas, casi milagrosas, dentro de la imperfección humana. Su sino era morir a los 33 años, de significado religioso y mágico. Eso es un poco, en síntesis, lo que fue la vida de él. Ahora, posteriormente a la muerte de él, hubieron homenajes. Uno de ellos es traer la placa que sus amigos le dedican a su amigo y a su memoria, que es la que está expuesta acá. ¿Y la municipalidad donó? La municipalidad dona el terreno a la viuda. Entonces ella manda a construir el monumento este. Ahora, ellos se instalaron en lo que se dice el barrio Palestina. El barrio Palestina estaba anexo al italiano para aquel lado de la Plaza Italia. Esa zona donde también todo es italiano, esa zona también estaban instalados ellos. El barrio Palestrina le dicen algunos, o Palestina como Rubiani tiene un trabajo muy interesante sobre eso. Sobre el barrio Palestina, por ejemplo. Y estuvieron en varios lugares. Pero ya no existe como lugar. No, como lugar no. Sin embargo, los italianos todavía están. Entonces, Yucuá ya desapareció en sentido del italiano para relacionarlo al italiano. La parte de Don Bosco, Hernandarias, como que era la otra zona italiana, también más o menos desapareció.
Pero sobre primera, segunda, tercera, cuarta, hasta quinta todavía tenemos esa relación. Hay familias italianas que todavía viven por ahí, los especiales, por ejemplo, viven ahí. Y después tenemos que toda primera, segunda y tercera tienen nombre italiano. Sicilia, Roma y cosas por el estilo, ¿verdad? Los nombres de las calles guardan todavía, y la Plaza Italia sobre todo, que es el centro del eje, ¿verdad? Frente a la Plaza Italia hay un edificio que tiene un nombre italiano. Toda esa zona tiene más o menos una relación con lo italiano todavía.